Bueno, empezamos formalmente. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Soy Gustavo Luis Rodríguez, director de producción de 3 de febrero. Y estamos acá con Daniela Ramos, secretaria de Trabajo y Producción, Paola Larrosa y Rubén Bertonati del equipo. Y bueno, queremos ver con ustedes hoy un tema que nos parece clave, que es el tema de eficiencia energética y en particular el consumo eléctrico en las pymes. Creemos que es un tema muy sensible y hoy tenemos desde el municipio herramientas como para acompañarlos en proyectos que puedan hacer a la mejora en este sentido. Así que Daniela, si querés saludarlos. Estás muteada. Bueno, gracias. No, nada más darles la bienvenida, no les saco más tiempo, vamos directo al tema, esperamos que les sea de utilidad y como dijo Gustavo, pueden contar con la herramienta que tiene el municipio para ayudarlos en caso que quieran iniciar algún proyecto en este sentido para mejorar la eficiencia energética. Así que bueno, gracias. Buenísimo, gracias Daniela. Bueno, les cuento la dinámica de hoy es, vamos a escuchar primero a ASIS para conocer algunos temas claves que hacen a la gestión eficiente de la energía en las empresas y cómo de alguna manera relevarla. Y después vamos a pasar a dos casos concretos con empresas de 3 de febrero que tienen que ver con aplicaciones en compresores y en el monitoreo del uso eficiente justamente de la energía. Así que, sin más, y agradeciéndoles de vuelta que se sumen, los dejo con ASIS. Oscar. Buenas tardes, muchas gracias a las empresas presentes en esta charla y muchas gracias a la Municipalidad de 3 de febrero por permitirnos este espacio para charlar sobre un tema tan importante como es el uso energético. Mi nombre es Oscar Mielnichuk, pertenezco a integro una organización, una ONG, Asociación Civil Ingeniería Sustentable. Nosotros nos dedicamos a los temas que tienen que ver con el desarrollo sostenible, uno de los cuales es el vinculado al uso eficiente de la energía. Queremos compartir con ustedes en una breve charla los lineamientos de lo que se conoce como sistema de gestión de energía. Seguramente el tema del mejor uso de la energía es una cuestión que ustedes atienden y que pueden estar llevando a cabo actividades en tal sentido. Nuestra intención pasa por presentarles un proceso sistémico y experimentado apuntado a conseguir entonces energía en forma racional y eficiente. Y arrancamos planteándonos la pregunta precisamente de por qué es necesario el uso eficiente de la energía y por qué se requiere gestionar la energía. Y vamos a comenzar basándonos en tres aspectos relevantes y en tres patas, si me permiten la expresión, que tienen que ver con la forma en que se consume energía originada en las fuentes primarias fósiles, en el sentido de su incidencia en la contaminación del medio ambiente, que tiene que ver con, por supuesto, que la energía tiene un costo económico, y con un aspecto también relevante que es cómo visualiza o cómo se ve en el mercado aquellas empresas, organizaciones, que le prestan efectivamente atención al tema de la eficiencia energética, o sea, un aspecto de competitividad. Rápidamente, recorremos estos tres aspectos relevantes. La primera mención tiene que ver con el tema climático, el efecto invernadero que todos conocemos, o sea, sabemos que el engrosamiento de la atmósfera por una serie de gases, denominados gases de efecto invernadero, gases malos, gases de efecto invernadero malos, la tendencia es el aumento de la temperatura media en el planeta. Y este efecto invernadero está obviamente asociado, conlleva a cambios importantes en el clima, en el medio ambiente, que reconoce causas directas, causas indirectas, ahí está la energía, que producen afectaciones al ecosistema y la biodiversidad, y que trae consecuencias importantes, severas, que afectan muy seriamente a los ecosistemas en donde nosotros estamos insertos en el planeta. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa con la energía? ¿Qué tiene que ver la energía con esto? Bueno, el tema es que el consumo de fuentes primarias fósiles es el responsable en la Argentina, en nuestro país, de alrededor del 50, un poco más, 52-53% de la emisión de estos gases de efecto invernadero.
que bueno, son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitrógeno y diferentes gases clorofluorocarbonados, según el sector, digamos, económico que los produce, que los consume. En el mundo este porcentaje es mayor. En algunos lugares, digamos, se lo lleva a los 2/3, y esto básicamente tiene que ver con la alta concentración de consumo de carbón en algunos países. Bueno, el mundo frente a esto reaccionado, sabemos, hace pocos días seguimos las noticias y la Argentina participó en la COP26 en Glasgow, y digamos son las consecuencias del Acuerdo de París, donde muchos países del mundo se comprometieron de alguna u otra forma a mitigar o a, digamos, atender estos temas, evitando el aumento de la temperatura, el famoso 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales. Y también las Naciones Unidas, con la Agenda 2030, puso en práctica, desarrolló una serie de objetivos de desarrollo sostenible, entre los cuales el 7 está puntualmente vinculado al tema energético. Y todo esto apunta, en el tema de la energía, a, digamos, a sustituir o a dejar de consumir en lo posible aquellas fuentes de energías primarias que provienen de origen fósil. Y su reemplazo, o sea, cada vez consumir en mayor medida aquellas energías provenientes de fuentes primarias que se consideran y son limpias, de bajo nivel de contaminación, eventualmente inagotables, que son las energías renovables. Sabemos de la eólica, la solar es, digamos, función térmica y fotovoltaica, la hidráulica, bueno, y algunas otras que se están en mayor grado investigando y en menor grado todavía aplicando, como la geotérmica, la marea motriz, etc. Y en cuanto al tema de los costos, bueno, esta es nuestra matriz secundaria, o sea, son los vectores energéticos que son consumidos, que consumimos nosotros, que consumen las empresas: electricidad, gas natural, líquidos provenientes del petróleo, y todos ellos tienen un costo. O sea, será kilowatt-hora, será las unidades de gas natural en millones de BTU, en metros cúbicos, y serán litros de nafta, gasol o fuel oil. Y el tema del costo, bueno, sabemos que en la Argentina es un tema bastante particular en el sentido que ha tenido sobresaltos importantes, o sea, estos momentos en donde se supone de algún tipo de estabilidad por la presencia de fuertes subsidios o tarifas pseudo congeladas, sabemos que no son situaciones permanentes, y ya hemos vivido todos saltos importantes en el tema de los costos. O sea como fuera, subsidiado, pseudo congelado o no, la energía tiene un costo, y bajar los costos es evidentemente un beneficio económico. Y el tercer aspecto que habíamos señalado tiene que ver con la presencia de la empresa productora de determinados bienes o servicios en su mercado. Y acá empieza a verse, después podemos llegar a hablar un poco más si nos queda tiempo, que el mercado, o se empieza a ver por parte de usuarios y la competencia, cómo dicha empresa consume energía. Y ahí aparece poner en valor el dicho de que en este caso no basta con ser buenos, sino también hay que parecer. Podemos concluir muy rápidamente, entonces, respecto a estos 3 aspectos mencionados, que energía y medio ambiente están fuertemente ligadas en cuanto a obtener resultados de sostenibilidad, en el sentido que mayores demandas energéticas deberían producir menor impacto en el cambio climático, en que el consumo de energía implica costos, por lo que debe ser consumida en términos económicos, y que mejorar el consumo energético mejora la competitividad de la empresa en el mercado. Ahora, después de esto, cabría preguntarse, ¿es posible mejorar el uso energético? Y la respuesta es sí, es posible. Y eso puede hacerse a través o siguiendo el concepto básico del uso eficiente y racional de la energía. ¿Qué se entiende por eficiencia energética? La idea central es que el concepto de eficiencia energética involucra un conjunto de principios, medidas, prácticas, mecanismos, etcétera, que tienden por objeto reducir el consumo energético, con la condición de que las actividades o los productos o los servicios resultantes de tal consumo no deben ser afectados ni en su calidad ni en su cantidad. Uno puede visualizar una especie de igualdad forzada, digamos que el consumo es una relación entre la demanda y el rendimiento del sistema o la estructura física vinculada con esa demanda.
Entonces uno dice, bueno, bajo la demanda, bajo el consumo. Aumento el rendimiento de estos sistemas, bajo el consumo. Hago las dos cosas al mismo tiempo, por supuesto también bajará el consumo. Pero lo importante es que tal baja de consumo no signifique alterar la calidad o la cantidad de bienes o servicios que se vienen produciendo, al contrario, tratar de mejorarlas, ni tampoco alterar lo que sería el confort de las personas. De ahí entonces que se hable de un consumo no solo económico y no solo de menor impacto ambiental, sino también inteligente en el sentido que estamos viendo. Y es importante visualizar que la eficiencia energética es transversal a todos los usos energéticos. Entonces, ¿quiénes y cómo se puede hacer eficiencia energética? Y bueno, por acciones individuales, estas las conocemos, todos nosotros seguramente nos hemos involucrado en alguna de ellas, ya sea por el uso de lámparas LED o elección de artefactos domiciliarios de gas o electricidad, con etiquetados, o el aire acondicionado, etc. Porque lo importante es cuáles son las acciones que pueden desarrollarse en las organizaciones, entendiendo como organizaciones el agrupamiento de personas con determinado fin en cuanto al uso energético y su control. Y ahí están las empresas de producción de bienes, de servicios, de edificios, comercio, edificios públicos, y las pymes en las que nosotros nos queremos concentrar con esta propuesta. Entonces, tomando esta idea, este concepto fuerte de eficiencia energética, vamos a la gestión de la energía. Diciendo que la gestión de energía consiste entonces en implementar un conjunto de acciones operativas, técnicas, organizativas, de comportamiento humano dentro de la empresa en concreto, y que tales acciones tienen el carácter de acción, de atención sistémica respecto al consumo de la energía. Y el objeto es su mejora continuamente, en forma continua. Y ahí aparece este concepto, esta idea, que ustedes seguramente conocen el ciclo de mejora continua, porque lo deben haber aplicado en algunas actividades de la empresa, esto del famoso de planificar, hacer, verificar y actuar. Esta idea de la mejora continua que surgió hace mucho tiempo, pero no hace tanto tiempo, fue trasladada a la idea del tratamiento de la energía. Y ahí surgieron una serie de protocolos, normas, en las cuales, bueno, la más importante es la ISO 50001, que es una norma específica de gestión de energía. Es una norma excelente, muy, digamos, muy fuerte, muy importante, muy clara en cuanto a cómo gestionar la energía. No es nuestra idea proponer, digamos, aplicar la norma 50001. Nosotros lo que hacemos, en el caso particular de las pymes, es de alguna manera bajar los criterios, los requisitos centrales manejados por la 50001 a este nivel de pyme. Bueno, ahí aparecen las digamos, cuatro aspectos que tienen que ver si me dice, bueno, aplico mejora continua en la gestión de la energía, que pasarían por la concientización y la capacitación en las cuestiones de eficiencia, diagnóstico inicial de lo que se llama desempeño energético de la pyme, desarrollar un plan con objetivos, metas claras de mejora, y la implementación de soluciones y su seguimiento. Brevemente nosotros estaríamos en esta charla en la estrella y arriba a la izquierda, tratando de promocionar, si se quiere, esta idea del sistema de gestión de energía. Sistema de gestión de energía que entonces podemos comprender en cuatro etapas. Una que pasa por el compromiso respecto al desempeño energético, otra que tiene que ver con aplicación de acciones, la de implementación del proceso y la de verificación y seguimiento. Vamos a mencionar los aspectos centrales presentes en cada etapa y lo vamos a acompañar listando preguntas que de modo de autodiagnóstico o autoevaluación pueden ustedes plantearse para ir introduciéndose o avanzando en un proceso de gestión de energía. Cuando uno habla de compromiso respecto al desempeño energético, lo central es el rol de la dirección de la empresa. La empresa tiene que asumir claramente la idea, el compromiso de cumplir o llevar adelante el sistema, el proceso, para lo cual arranca con una política energética, arranca con un escrito donde se plasman las ideas centrales de lo que se pretende como política energética para la empresa. Y uno de los aspectos importantes en esta etapa es visualizar o disponer del personal o equipo capaz de llevar adelante esto. Cuando se habla de planificación de acciones, ya se está en una etapa, si se quiere, una etapa cuantitativa, que importa mucho medir, porque centralmente lo que va a hacerse es identificar
aquel uso energético dentro de la pyme que se lo considere más significativo y capaz de ser mejorado. Entonces, la identificación de eso conlleva toda una serie de cuestiones que tienen que ver con ver cuál fue, digamos, la historia de nuestros consumos. Esto es importante porque pasa a ser, la norma se llama línea base, que van a ser valores concretos respecto a los cuales después se va a poder contrastar los avances del proceso. Definir los indicadores de gestión que tengan que ver con la cuestión energética, o sea, la relación entre lo que se produce, lo que se elabora, y lo que se provee en función de los consumos energéticos. Y acá esto concluye, de alguna manera, concluye con planes concretos de acción, con metas, objetivos, que se trazan para ya decidir los pasos a ejecutar como mejoras. En la etapa de implementación del proceso, acá muy probablemente la empresa tenga, obviamente, procesos o mecanismos que sigue tanto en controles operacionales, o en comunicaciones internas, o en comunicaciones externas. Bueno, ese tipo de acciones, si se tienen, muy bueno, fenómeno, porque se pueden aplicar entonces al proceso de gestionar energía. Y si no, hay que desarrollarlos, porque son partes importantes de la implementación del proceso. Un tema también ahí marcado es que cuando la implementación del proceso requiere incorporar equipos o servicios, los mismos también tienen que pasar, digamos, por la lupa de su comportamiento energético. Tienen que ser adquisiciones o compras en donde se valore la eficiencia energética, se analice y se valore la eficiencia energética de tales elementos. Y finalmente, una etapa de verificación y seguimiento, donde acá es importante los procesos de auditoría interna, los procesos de identificar y corregir no conformidades, que probablemente se empleen en las actividades que tiene cada empresa. Y volvemos a lo mismo, si se tienen, se adaptan a la cuestión energética, y si no se tienen, hay que ponerlos en marcha en cuanto a este proceso, en particular el sistema de gestión de energía. Y cerrar finalmente, de alguna manera, volvemos sobre el tema del ciclo de mejora continua, que esto es aplicar mejora continua. Acá vale un pequeño paréntesis, hay estos mecanismos, estos sistemas se aplican, hay casos de éxito concretos, se conocen, normalmente, virtualmente todos los casos son procesos exitosos, en la medida que sigan esta idea de la mejora continua. O sea, no producen el efecto deseado cuando se los visualiza como una acción única y apuntada a determinada situación. O sea, no se trata de alguna manera simplemente decirlo de una foto, es un proceso a lo largo del tiempo. Entonces, de alguna manera sintetizando, ¿por qué es entonces necesario un sistema de gestión de energía? Bueno, porque atiende a aquellas situaciones particulares que habíamos señalado respecto al impacto del uso energético fósil en el medio ambiente, que atiende a una situación de competitividad en el mercado y que implica ahorros económicos. Son esperables ahorros económicos que compensen la inversión, porque estos procesos requieren una inversión. Es difícil al comienzo de su planteo determinar o cuantificar el monto del ahorro. Lo que sí es seguro, y esto está visto a través de los casos de implementación y los casos de éxito, que hay ahorros, se consiguen ahorros concretos. Entre otros aspectos, también bueno mencionar que genera un comportamiento cultural positivo entre los integrantes de una organización. Acá hay casos en donde se ha podido evaluar que empresas que han puesto en marcha sistemas de este tipo, después el personal de la empresa lleva algún tipo de este tipo de comportamiento respecto a la energía a su vida cotidiana. Y que estas actividades también conllevan que hace más seguro el consumo energético, cumplir con estos pasos. Y mencionar que es una actividad o es una acción que está inserta en un proceso de transición energética. O sea, en un proceso en donde la sociedad está inmersa en el sentido de que se va de una situación de consumos energéticos que hoy día están vistos como problemáticos por los aspectos que habíamos mencionado, hacia situaciones futuras
con mayor presencia de otro tipo de energías, las renovables, o bien, si se siguen usando energías con origen fósil, que lo sea de la manera más eficiente posible y en vías de la mayor descarbonización posible. Bueno, podemos listar una serie de acciones de mejoras energéticas que tienen que ver con instalaciones específicas de la industria, en la distribución de vapor, uso de compresores, en aire comprimido, hornos, calderas, secaderos, en el uso de agua para consumo sanitario, mejoras en cuestiones de climatización, en el funcionamiento de las calderas, en las distribuciones de energía térmica, mucho en unidades terminales, en radiadores, difusores, fan coils, mejoras en iluminación, que tienen que ver básicamente con las tecnologías nuevas, de iluminación LED, de incorporación de detectores de presencia, de interruptores crepusculares, mejoras por incorporación de cogeneración, esto está en desarrollo y se está empezando a implementar en mayor medida, en cuanto a poder producir simultáneamente energía técnica y eléctrica usando un único combustible, mejoras en edificios en estructuras edilicias, tiene que ver con las carpinterías metálicas, los vidrios, etc. El uso de energías renovables, en la medida que se puede incorporar solar térmica, solar fotovoltaica, las otras mencionadas son de mucho menor uso en este momento. Mejoras en el diseño productivo, mejoras en que tienen que ver con los contratos de adquisición de energías con las distribuidoras, buscando posibilidades de mejora en determinados horarios, etc. Y finalmente mejoras en la implementación de procesos, en seteos, automatismos, o lo que generalmente se conoce como Internet de las Cosas. Entonces, como conclusión, es necesario y posible mejorar el uso de distintos tipos de consumo energético, de todos los tipos de consumo energético. La herramienta para una pyme es un sistema de gestión de energía. Este sistema de gestión de energía está fundamentado en el ciclo de la mejora continua y está caracterizado básicamente por las 4 etapas que mencionamos antes. Bueno, hasta aquí llega nuestro breve, si se quiere, comentario de presentación de lo que es un sistema de gestión de energía. Les damos muchas gracias por la escucha. Quedamos a la espera de comentarios, interacciones, preguntas que puedan surgir. Y bueno, si no da tiempo durante esta presentación, quedamos a disposición de ustedes nuestro mail de eficiencia energética, eficiencia.energética.org.ar o en nuestra página. Nuevamente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Oscar. Ahí los invito entonces, si quieren ir dejando sus preguntas en el chat para retomarlas una vez que finalicemos con las presentaciones. Yo les dejo 2 planteadas, Oscar, para que vayan pensando cómo una empresa puede apoyarse en ustedes para tener una línea de base, si se quiere, del consumo energético que está teniendo, como para a partir de ahí empezar a tener alguna propuesta de mejora. Y por otro lado también cómo acercarse a, como decías vos, no quizás a la implementación de la norma específica, pero sí a ir adhiriendo de a poco a los lineamientos que sugiere, ¿no? Para trabajar como marco de trabajo. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a Gracias. Seguimos con Eduardo Carrá de Tecnocompresor Group. Si hay algo presente en nuestras industrias, seguro son los compresores, así que, Eduardo, queremos conocer tu solución. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, primero felicitarlo por la iniciativa, ¿no? Esto la verdad que yo no lo conocía, por lo que entendí, se viene haciendo ya hace un tiempo y es una linda iniciativa el ahorro energético y crear conciencia, ¿no? En la industria. Justo lo estábamos hablando antes fuera del chat, que uno de los límites que tiene la mayoría de los países en la producción es en energía, en la producción de energía y en el consumo. Bueno, nosotros vamos a hablar de compresores. Generalmente el compresor es tiene uno de los motores más grandes que se utiliza en la industria, ¿sí? Voy a compartir la pantalla. Dentro de esos compresores son generadores de energía, ¿no? ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, se ve, Eduardo. Bien. Dentro de los generadores de energía están los compresores, son generadores de aire comprimido. Estos generadores de aire comprimido tienen un consumo que es uno de los más importantes dentro de la propia industria, o sea que ahorrar un porcentaje en la generación del aire comprimido significa ahorrar un porcentaje directo de la factura eléctrica.
Nosotros tenemos una familia de productos y tenemos 3 tipos de compresores. Aparte tenemos, bueno, toda la parte de generación, tratamiento, almacenamiento y transporte del aire comprimido, ¿sí? Pero dentro de la parte de compresores, que es lo que vamos a hablar hoy, tenemos 3 familias que son fundamentales. La primera, que son sistemas de velocidad fija, la segunda, que son equipos de velocidad variable, y la tercera, que son equipos de velocidad y potencia variable. Dentro de cada familia de productos, lo que impacta es en la parte de ambiental, ¿sí? Por ejemplo, los equipos de velocidad fija tienen que utilizar tanques sometidos a presión, que son los tanques que se almacena esa energía, y tienen un sistema de aspiración que son on-off. ¿Qué significa? Cuando están por debajo de una consigna, empiezan a comprimir, abre la boca el compresor, y cuando están por arriba de una consigna, cierran la boca y marchan en vacío. Si ese tiempo de marcha en vacío es prolongado, detienen la marcha, lo que se llama el modo reposo. Dentro de esta tecnología, por ejemplo, un compresor de esto trabaja como si fuera un pistón, pero de servicio continuo. O sea, tiene 2 presiones, como decíamos. Por ejemplo, 6 bar on, 8 bar off. Cuando está por debajo de los 6 bar, comprime hasta acumular en el tanque energía hasta 8 bar. Cuando llega a 8 bar, cierra la boca, marcha en vacío hasta que la presión vuelve a caer a 6 bar y ahí vuelve a comprimir hasta 8 y así sucesivamente. En este caso, la presión que nosotros tenemos asegurada no es 8 bar, es 6 bar. ¿Por qué? Porque hasta que no vuelve a caer la presión por debajo de los 6 bar, no vuelve a comprimir. Vamos con la segunda familia. La segunda familia son equipos de velocidad variable. Los equipos de velocidad variable son equipos que mantienen una consigna constante y van variando la velocidad del motor, o sea, la embolada, en función del consumo. Yo le quito 30 litros, reponen 30 litros. Le quito al sistema 50 litros, reponen 50. Y si le quito 500, repone 500 hasta la capacidad máxima que tiene de generación. Esta máquina lo que hace es ahorrar energía porque no necesita acumular energía en forma potencial, sino que va reponiendo manteniendo una consigna. Esa consigna es la mínima, seteada y deseada por la máquina más comprometida del sistema. Y después tenemos los equipos de velocidad y potencia variable, que además de modular en la parte de velocidad, tienen una triple modulación en la aspiración de aire y en la inyección de aceite. Esta máquina hoy son la máquina de mayor ahorro energético a nivel mundial. Esa triple modulación hace que los procesos de ahorro de energía lleguen a tener variaciones de potencia superiores a un 95% y un ahorro promedio de un 50% de energía. A ver, para hacer un ejemplo claro, un equipo de 100 HP de velocidad fija con sistema de aspiración on-off lo reemplazo con un equipo de velocidad variable de 75 HP o con un equipo de 50 HP de potencia variable. ¿Qué significa eso? Que ya voy a tener en potencia la mitad instalada y en consumo más del 50% de ahorro de energía. Para explicarlo fácilmente y no aburrirlo con muchas fórmulas, si alguna pusimos igual, lo iba a explicar esto con una curva de demanda. Esta es una curva de demanda de una empresa que está radicada en San Martín, que trabaja las 24 horas, ¿no? Tienen 3 turnos. El primer turno va desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El segundo turno va desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y el tercer turno va desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Si ustedes ven, los cambios de turno se hacen en forma, lo que se llama cama caliente, ¿no? Ven en esta parte de acá, no sé, ¿se llega a ver el mouse de ese lado? ¿Hola? Sí, se ve, estaba habilitando el micrófono. Sí, lo vemos. Bueno, si ustedes ven en esta parte donde está este incremento, donde está esta rampa que tenemos aquí, es donde hacen los cambios de turno. Y estos son los consumos que tienen en el turno que ellos de pico. Tienen estos consumos que están desde acá en la parte media y después en la parte de valle. Entonces dijimos, a ver, ¿cómo se aplica estas 3 tecnologías y qué ahorro producen? Con un sistema de aspiración que sea on-off, con un sistema de aspiración que sea modulante o con un sistema de potencia variable. Nos dimos cuenta que cuando aplicábamos los 3 sistemas de consumo, de generación, ante la misma curva de demanda,
iba variando los ahorros de energía, ¿sí? Para el caso de poseer un compresor de potencia variable que copiaba la curva de demanda de energía en función de una consigna y la demanda fue del 41% constante a 8 bar. O sea que ahorró el 41% de energía. Para el caso de un compresor con modulación mecánica, los equipos modulantes o también los on-off, el ahorro de energía en función de la potencia instalada rondó cerca del 22%. Y para el caso de un equipo con sistema on-off, solamente se ahorró el 18% de energía en función de la potencia instalada. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿cómo fue esto? Esta era la curva que nosotros teníamos de demanda. Lo primero que hicimos fue agarrar y colocar un sistema on-off. Cuando la presión bajaba de una consigna, comprimía. Cuando llegaba a otra consigna, cerraba la boca y marchaba en vacío. Entonces el consumo de energía bajaba, ¿sí? Acá es donde se mantenía la boca cerrada en vacío hasta que volvía a bajar la presión de consigna y volvía a comprimir. Vemos que cuando está en plena carga, si yo corto este pedacito que está acá arriba, lo meto acá, este que está acá lo pongo acá, más o menos se ahorraba y se generaba la misma cantidad. Pero cuando nosotros pasábamos de la curva de demanda por esta zona que tenían de valle, todo esto que tenían acá era derroche de energía, ¿sí? En el promedio fueron los ahorros que obtuvimos. Si lo hacíamos con un equipo que era modulante, acá arriba de la curva de demanda, por arriba del 80%, más o menos se copiaba la curva de demanda, pero por debajo del 80%, esto eran las pérdidas que tenían de energía. Y cuando lo hicimos con un equipo de velocidad variable, mismo que podíamos copiar exactamente la curva de demanda con un error menor al 2%. Ahora bien, nosotros nos dimos cuenta que los equipos, que tanto el modulante como los equipos on-off, tenían, perdón, se me fue la curva, tenían una consigna que decíamos que por cada 100 HP que había instalado, podíamos generar el mismo ahorro de energía con un equipo de 60 HP, por el 40% que teníamos de ahorro. Pero nos dimos cuenta de lo siguiente, que en los equipos que eran on-off, teníamos que tener una presión de consigna mucho más alta para asegurar una presión más baja. Vieron que habíamos dicho que teníamos que generar a 8 bar para asegurar 6 bar en el sistema. Entonces lo que hicimos en este caso fue ajustar la presión de consigna debido a la equivalente a la presión on del sistema on-off. Y nos dimos cuenta de lo siguiente acá. Que en los equipos que era on-off, el ahorro de energía que estábamos teniendo no solo era este que teníamos acá, sino que era con respecto al on-off, esta energía que ahorrábamos en valle y en los picos estábamos ahorrando esta, ¿sí? Con respecto a los equipos modulantes, el ahorro de energía era esto que está en verde. Y con respecto a los equipos de velocidad variable, teníamos este ahorro de energía. ¿Qué nos decía esto? Que teníamos presente que en función del tipo de tecnología que estábamos aplicando era el ahorro que podíamos llegar a lograr. Bueno, lo otro que teníamos que mirar nosotros era el tiempo de amortización de esto. Y nos dimos cuenta que, en función de los sistemas de ahorro de energía, la diferencia entre un equipo de velocidad fija y un equipo de potencia variable, generando a 8 bar y consumiendo a 6 bar, se amortizaba dentro del primer año. Y el 100% del equipo entre el segundo y el tercer año, dependiendo de la potencia que tenía yo instalada, ¿sí? Estoy yendo con un avión, ¿eh? Bueno, alguna respuesta a los siguientes interrogantes. Es muy importante mirar esto. ¿Qué es la presión efectiva? ¿Qué es la presión aparente? ¿Sí? ¿Qué es el caudal efectivo? A ver, es muy importante saberlo. ¿Cuál es el caudal aparente? Para poder entender los ahorros. ¿Cuál es la potencia que tenemos aparente? ¿Cuál es la potencia equivalente? Para ver todo esto, es muy importante saber los sistemas que yo tengo ahí de aspiración, ¿no? Se puede definir, podemos definir como la presión efectiva a la presión asegurada en el sistema para producir un trabajo en forma constante. Habíamos dicho que en los equipos on-off teníamos dos presiones, una de on y una de off. ¿Cuál es la presión efectiva en ese equipo? Si la presión de on es 6 bar y la presión de off es 8 bar, la efectiva es 6 bar, no es 8. También podemos definir como la presión aparente, la presión
a la máxima a la cual debe alcanzar el sistema para poder asegurar presión efectiva a la cual asegure una estabilidad en el sistema. O sea, yo tengo que comprimir a 8 bar, acumularlo en un tanque para tener una presión efectiva a mi punto de consumo de 6 bar. ¿Sí? También podemos definir como caudal efectivo al promedio del caudal consumido en una determinada unidad de tiempo, por ejemplo, metros cúbicos minuto. ¿Y para qué me sirve esto? Para definir como el caudal aparente al caudal máximo entregado en una determinada unidad de tiempo, por ejemplo, metros cúbicos minuto. Cuando me venden un compresor, generalmente los vendedores, algunos son un poco mentirosos, y te dicen, mira, este compresor te genera un caudal de 3,5 metros cúbicos minuto. Y entonces uno le pregunta, bueno, ¿eso es efectivo o es aparente? Y ahí viene la primera respuesta. Y le dicen, ¿qué considera usted efectivo y qué aparente? ¿Puedo sostener esos 3,5 metros cúbicos minuto a lo largo de todo el día? No. Le dicen, ¿por qué no? Porque los equipos que son on-off, máximo el 70% del tiempo pueden estar en carga y necesitan un 30% del tiempo en vacío. ¿Y para qué? Para poder recuperar la presión de on a off, porque si uno consume exactamente lo que el equipo genera, nunca va a elevar la presión de 6 bar a 8 bar, entonces nunca va a pasar el equipo a trabajar en marcha en vacío. Lo estoy sobreexigiendo. ¿Y qué pasa si lo sobreexijo? Y sale fuera de servicio por sobretemperatura. Entonces, ahí está la primera definición. ¿Cuál es el caudal que yo considero efectivo? El que me produce trabajo en una determinada unidad de tiempo. Y el aparente por el que me venden el equipo que es on-off o modulante mecánico. Otra cosa a tener en cuenta, que podemos definir como potencia aparente, la potencia del motor instalada en el compresor que se está utilizando. Porque, a ver, yo tengo un equipo de 30 HP instalado. Vamos a hacerlo en porcentual. Yo tengo un equipo de 100 HP que está instalado, ¿sí? De esos 100 HP, ¿cuántos son los que me producen trabajo? Mínimamente el 70% en un equipo on-off, porque necesita el 70% de tiempo como máximo en carga y mínimo un 30% del tiempo en vacío. Pero ¿cuánto tiempo eso me produce trabajo? Solamente el 70%. ¿Sí? Quiere decir que el otro 30% es potencia instalada que se está consumiendo y se está derrochando. Bueno, es muy importante definir en los sistemas de generación de aire comprimido qué es la presión efectiva, qué es la presión aparente, cuál es el caudal efectivo, cuál es el caudal aparente y cuál es la potencia aparente que tengo instalada y cuál es la potencia equivalente que me produce trabajo. Bueno, a ver, yo puse un ejemplo que es muy práctico y rapidísimo para no ocupar mucho tiempo, ¿no? Tengo una empresa que tiene que reemplazar un equipo que tiene 60 HP instalado, el cual se encuentra trabajando al 70% del tiempo en carga y el 30% del tiempo en vacío. Esto significa 70% del tiempo en carga y 30% del tiempo en vacío que está a plena carga el compresor, ¿sí? El mismo cuenta con un sistema de aspiración on-off, el cual se encuentra seteado de la siguiente forma: 7 bar on y una presión de 9 bar off, ¿sí? ¿Cuál es la mínima presión admitida por el sistema para que se encuentre estable? 6 bar. Esos 6 bar son en boca de consumo en la máquina donde yo aplico esa energía. ¿Y con qué equipo lo puedo llegar a reemplazar en un sistema de potencia variable? Bueno, dijimos que como máximo podía tener un 70% del tiempo en carga, o sea, el factor de potencia es igual a 0,7. Y también dijimos que teníamos dos presiones, una de on y una de off. Siempre en presiones se trabaja con presiones absolutas, que es la ley de Boyle-Mariotte y Gay-Lussac, ¿no? Hay que sumarle a la presión. Ahí se nos congeló Eduardo, me parece. Yo veo que está hablando. Eduardo, ¿nos escuchás? No, yo lo veo congelado. Sí, está congelado. Bueno, vamos a ver si lo podemos recuperar. Justo cuando aumentábamos la presión. Sí, cuando iba a decir cuánto íbamos a ahorrar con la instalación, se nos quedó ahí. Tenemos que no le haya subido en la presión a Ahí él. está, ahí está.
Ahí se movió un poquito. A lo mejor no se escucha. Bueno, ahí le avisé. Mientras tanto, yo anotaba acá, me llamó la atención cuando decía que con uno de los equipos teníamos solo el 18% de ahorro, ¿no? Así es. Que digo, digo, ustedes sentados en el escritorio de la empresa, cuando dicen solo un 18% de ahorro, me imagino que ya es para festejar. Porque hoy quizás no tanto, pero al costo real de la energía es un número importante, ¿no? Bueno, ahí ya le avisé, se desconectó, seguramente va a volver a conectar. Bien. Sí, probablemente ya estaba casi en el final, me parece, así que por ahí puede cerrar. Ahí no te escuchamos, Eduardo, pero vemos que se mueve el video. Se me cortó la comunicación, no sé hasta dónde vieron. Ahí está. Estábamos todos sacando cuenta de cuánto ahorrábamos mientras te fuiste. Estabas con el ejemplo, con el ejemplo. Lo último que se escuchó fue lo de las leyes. La de hoy, Mariota. Ahí lo nombraste y se cortó. Se cortó y no le gusta a veces salir. Son gracias. A ver, vuelvo directamente al ejemplo. Dale, perfecto. Lo hago cortito, ¿sí? A ver si comparto ahí. No, tranquilo, que ese es el ejemplo, ese es muy importante para la toma de decisión. Sí. Yo fui como con un avión, ¿no? Fue muy rápido, pero es para no aburrir. Hoy ¿Nos escuchás, Eduardo? Cuando carga la presentación. Estoy de nuevo acá. Sí. Tengo muy inestable la Internet. señal de internet. Sí, ahí si querés apagar tu cámara y dejar la presentación solamente, capaz que te anda mejor. Sí. Ahí sí. va. A ver. Ahí te escuchamos todavía, estábamos por el ejemplo. Era un ejemplo anterior, me parece, que decía... No, muy posterior. Una empresa de que quería reemplazar un compresor de 60 HP. Vamos más acá abajo. Ahí está. Ahí está. Bueno, a ver, ¿cuál era la idea? Con todo esto que veníamos hablando, hacer un ejemplo práctico para qué me sirve utilizar un equipo de potencia variable y cuál es el ahorro de energía. Una empresa que tiene un equipo de 60 HP instalado, el cual se encuentra el 70% del tiempo en carga y el 30% en vacío. ¿Qué significa eso? Que esa máquina está en plena carga, porque los equipos on-off necesitaban mínimo un 30% de tiempo en vacío y máximo un 70% del tiempo en carga. ¿Para qué? Para poder pasar de la presión on a off, porque si no, nunca recuperan, no pueden pasar de una presión a otra, nunca pueden llegar a recuperar el caudal, ¿sí? Necesito tener más potencia instalada para poder pasar de la presión on a off. Mayor potencia de la que consumo. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bueno, ¿cómo reemplazo este equipo? Estas son las condiciones de trabajo. Tenía una presión on de 7 bar, una presión off de 9 bar, una mínima presión admitida en mi sistema, en mi boca de consumo de 6 bar, ¿sí? Yo quiero ver cuál es la potencia equivalente y con qué equipo lo puedo llegar a reemplazar. Decíamos que el factor de potencia en todos los equipos que son on-off es igual a 0,7, es ese 70% máximo del tiempo en carga, que eso significaba el 100% de la capacidad del equipo, ¿sí? ¿Cuál es el factor de presión? El factor de presión dependía de la diferencia cuadrática de presiones más un bar atmosférico, que es como se trabaja en presiones. Siempre se trabaja con presiones absolutas, y la presión manométrica más un bar de la presión atmosférica. Si yo hago 6 bar que necesito en boca de consumo, más un bar atmosférico son 7, dividido 9 bar manométrico, más un bar de la presión atmosférica serían 10. Eso elevado al cuadrado me da 0,49.
¿Cuál es la potencia equivalente? La que me produce trabajo. O sea que de los 60 HP que yo tenía instalado on-off, lo multiplicaba por el 0,7, que es el 70% del tiempo que están en carga, multiplicado por el factor de presión, que es igual a 0,49, o sea, 20,58 HP son lo que me producen trabajo. La respuesta a este interrogante es que un equipo de 60 HP puede ser reemplazado por un equipo de 30 HP, el cual me estará consumiendo 20,58 HP. Bueno, ahí saco de acá a ver si... Buenísimo, Eduardo, muchas gracias. Ahí la invitación entonces también a los que quieran ir dejando preguntas. Después, por supuesto, vamos a pasarles el contacto de todos los expositores para que puedan charlar y acercarle consultas. Y ahí te dejo, Eduardo, para el final planteada también la pregunta si con 2 o 3 de los datos que mencionaste, vos podés hacer una estimación previa del ahorro que le va a generar a una empresa el reemplazo de uno de estos compresores, ¿no? Claro, lo más importante de esto es saber verdaderamente cuál es la potencia que yo tengo instalada y la energía que estoy consumiendo y con qué equipo lo puedo reemplazar y cuáles son mis ahorros en potencia y en energía, ¿no? Eso es lo más importante. El uso eficiente de la energía y racional es importantísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias, Eduardo. Bueno, y como sabemos, lo que no se mide no se puede controlar y no se puede mejorar. Así que ahí me parece que tenemos una solución más que interesante de parte de Gralf. Así que Richard y Tanare, estamos con vos. Hola, buenas noches. ¿Cómo Buenas están tardes. todos? Bueno, para comenzar, quisiera agradecerles por la oportunidad de permitirnos estar acá. Veía la presentación de Asís, muy buenos conceptos, aprendí mucho hoy, repasé algunas otras cosas. Veía también lo de Eduardo y me parecía, me puse a pensar, ¿cómo hizo para poder graficar el consumo en periodos donde donde no estaba, o sea, las personas? Entonces, bueno, ahí es donde entraría nuestro software, que ya les vamos a explicar un poco cómo sería el tema, pero está genial, o sea, poder implementar este tipo de sistemas en conjunto a otras soluciones, que es lo que te va a garantizar a ti la eficiencia energética, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Bueno, vamos a pasar a lo que sería la presentación. Me dan un segundo. Por favor, Gustavo, si me confirmas si se ve. Sí, ahí se está viendo ya, Richard. Perfecto. Bueno, arrancamos. Lo primero que me gustaría mencionarles es ¿qué es GEMS? Esto es un software que nosotros pensamos para poder hacer diferentes tipos de seguimiento, ya sea de monitorear las variables eléctricas, hacer diagnósticos de fallas, obtener un registro de la eficiencia, digamos, de nuestro sistema, generar eventos también. ¿Y de dónde nació esta idea? O sea, nosotros generalmente lo que hicimos fue basarnos en lo que actualmente se está presentando y lo que está por venir, ¿sí? Porque la eficiencia no solamente tiene que ver con la parte de energía, sino también con la polución, o sea, tiene un montón de cosas y aristas que nos van a llevar a tener una mayor productividad, ya sea en nuestras empresas, pymes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros partiendo desde este concepto, quisimos hacer algo accesible para aquellas empresas o industrias que necesitaran de esta solución y, digamos, tuviera un gran potencial en poder brindarle algún tipo de solución a sus problemas sin tener que tener una cantidad excesiva de dinero o desde la parte económica. Entonces, bien, este software se encarga de medir variables eléctricas de nuestros dos modelos de analizadores de red. Estos analizadores de red pueden medir, o sea, ya sea las variables comunes, como la mayoría de nosotros conocemos, que es voltaje o tensión, lo que es la corriente, la potencia. Dependiendo del modelo, podemos llegar a medir también lo que son los armónicos. Entonces, bueno, como bien decías también al principio, o sea, nosotros no podemos tener un control o no podemos actuar sobre lo que no podemos medir. Esa frase a mí me encanta y es la que me gusta presentar en cada una digamos, de nuestras presentaciones, ¿no? Así que bien,
¿A qué público nosotros estamos dirigiendo este software? Este software nosotros, más que todo, lo estamos dirigiendo a técnicos electricistas o ingenieros. Acá lo que nosotros intentamos hacer con el software es brindar una herramienta de trabajo. Vamos a suponer, haciendo una analogía, que nosotros tenemos una caja de herramientas. Dentro de ella vamos a encontrar ya sea los multímetros, vamos a encontrar martillos, vamos a encontrar pinzas, tenazas, o sea, digamos, una cantidad grande de herramientas. Ahora, cuando nosotros aplicamos y llevamos este software a la industria, lo que vamos a poder hacer es solucionar diferentes tipos de problemas que generalmente se nos presentan en la red eléctrica. Más adelante yo voy a estar hablando un poco sobre un par de ejemplos, cómo se podrían aplicar, la solución también que te ofrece el software. Entonces, bueno, esto sería prácticamente como no vas a usar un martillo para abrir un hueco en la pared, o sea, tienes que saber o tener conocimiento técnico para poder potenciar lo que sería la herramienta como tal, ¿no? Entonces, bueno, nosotros apuntamos a este público. Obviamente tiene que tener conocimiento porque tampoco con la parte eléctrica no es un juego, así que apuntamos a que tienen que ser electricistas matriculados. Ok, aquí me gustaría pasar a hablar un poco sobre la forma de conexión, que es muy fácil, es una forma de conexión, o digamos, no necesitamos mucha maquinaria o diferentes dispositivos, únicamente vamos a necesitar de dos productos, por decirlo así, más la licencia. O sea, con tres productos ya vamos a tener el software funcionando 100%, vas a tener también la garantía de que vas a contar con el soporte. Nosotros diseñamos este software, pasamos muchísimo tiempo diseñándola, o sea, podemos decir que más de un año, entonces lo conocemos a profundidad. Intentamos diseñar este software para que las variables que fueran leídas por el técnico se puedan ver trasladadas también a la parte gerencial de las industrias, ¿no? Las pymes. Porque muchas veces pasa que cuando estamos explicándole algo a la parte gerencial, desde la parte técnica nos cuesta algo comunicar esas ideas. Bueno, acá intentamos hacer todo muy didáctico para que la persona que está encargada de hacer el seguimiento del software, registrar las variables y este tipo de cosas, pueda brindar también asesoría o reportes a la parte gerencial. Bien, lo primero que vamos a necesitar, obviamente, para tener el software activo, sería uno de los dos analizadores. El primero, tenemos una versión que es de panel, que es el que se muestra en la parte inferior, que es el 1000MP. Es un modelo muy sencillo, pero no deja de ser un modelo potente y, bueno, me va a poder brindar ya sea el coseno de phi, voltaje, la potencia aparente, la potencia reactiva. Después tenemos en la parte de arriba lo que sería un analizador de red un poco más complicado, un poco más robusto, con más variables, porque este nos va a permitir medir lo que es los armónicos. Eso hoy en día, o sea, hace 30 años de pronto no nos importaba mucho lo que son los armónicos. Para la empresa siempre se ha habido afectado este tema, así que bueno, obviamente es muy importante poder llegar a medirlo, y no solo medirlo, sino en base a esta lectura y medición, poder hacer algún tipo de corrección, ¿no? Después, el segundo equipo que necesitaríamos sería el convertidor, que es el que va a trasladar los datos desde el analizador hasta la nube. ¿Bien? Una vez que esté en la nube, el tercer paso que vamos a necesitar es la licencia. Nosotros actualmente contamos con 3 licencias y cada una de las licencias va a permitir a los usuarios acceder a más niveles de vistas, más niveles de gráficos, más niveles de personalización de cada uno de los planes. Así que bien, acá me gustaría también mencionarles que los históricos para lo que sería la medición y seguimiento de la eficiencia energética son muy importantes. ¿Por qué? Porque si no llevamos un control mes a mes o día a día de aquella máquina, por ejemplo, que necesitamos medir, el ejemplo que daba anteriormente del compresor, si nosotros no llevamos ese seguimiento, es como que no estamos haciendo nada, o sea, está quedando todo en la nada. Entonces, acá el software te permite, ya sea guardar esos datos desde 12 o 24 meses, 2 años, con lo cual vamos a poder tener una mayor cantidad de flexibilidad a la hora de hacer los análisis en nuestra red.
Bien, aquí les voy a comentar un poco sobre lo que son los principales beneficios de tener este software. El primero de ellos sería el mantenimiento preventivo. ¿Bien? Nosotros vamos a tener, como me imagino que muchos de ustedes saben, mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos. Entonces, uno es el que se quiere lograr en las industrias y el otro es lo que tenemos que intentar evitar a toda costa. El primero, que sería el mantenimiento preventivo, nos va a ayudar a incrementar la productividad de nuestra producción, valga la redundancia, un 25%. O sea, esto en términos de números, de pronto al principio, sacando cuenta, dice, bueno, no es tanto. Hay otros que ya están más ligados a la parte de producción que dice, bueno, sí, la productividad aumentada un 25% es un número, digamos, importante, ¿no? Después, esto lo que va a lograr, este tipo de mantenimiento, es disminuir el costo de mantenimiento en un 30%. Entonces, no vamos a tener que estar gastando en la reinversión de equipos porque se dañó. No, lo ideal es que nosotros a través de este software podamos llevar un control en el tiempo de lo que es el funcionamiento de las maquinarias, ya sea a través de la potencia o, digamos, otro tipo de variable, ya sea la corriente, el voltaje, y a través de eso poder hacer alguna acción en base a esto. Después tenemos el otro tipo de mantenimiento, que es el correctivo, que es cuando ya se dañó todo. Ahí los costos son más elevados por el tema de la reparación. O sea, se me dañó esta máquina, tengo que parar la producción, ahora ¿qué hacemos? Tenemos que esperar cuánto tiempo. O sea, nos ha pasado, digamos, con las empresas que nosotros trabajamos, que han tenido este tipo de problemas. A veces se ven afectados por 1 o 2 semanas, no saben qué hacer, pero es justo por esto, porque no tuvieron, digamos, no se anticiparon a este tipo de problemas o fallos para intentar evitarlos. Este sería otro de los problemas que comúnmente puede pasar, que se ve relacionado a lo que sería el factor de potencia. Muchas de las industrias también conocen que cada distribuidora proporciona un factor de potencia establecido en base a la demanda de la industria y que no se tiene que, o sea, no tiene que ser más bajo de ese valor a que le proporciona en este caso, el servicio del distribuidor eléctrico, ¿no? Bueno, en parte del país puede variar. En unas partes, si es menor a 0,85, ya te empiezan a multar. Y en otras partes, como acá, si es menor a 0,95, el coseno de phi, ya te empiezan a multar. Entonces, bueno, por ahí ya podríamos comenzar a jugar con el tema de intentar evitar lo que serían estas multas. Entonces, no es solo eso. También hay partes donde se nos han presentado problemas en el interior del país, en donde tenemos una tensión que no es estable, generalmente oscila en valores que no son los recomendados para el trabajo de una máquina. Entonces, bueno, ¿qué haces en ese caso? O sea, ¿qué respaldo tienes tú ante el que te está ofreciendo el servicio? Y bueno, nada más que acá, cuando ya tienes el histórico y lo puedes presentar, eso te sirve a ti como un aval de poder decir, mira, está pasando esto en mi industria, ¿qué podemos hacer? Vamos a buscar soluciones, que es obviamente lo que se quiere, ¿no? Todo esto es hablando también de diversos problemas que se pueden ver afectar la industria, ya sea que si el factor de potencia es muy bajo, eso va a generar una mayor cantidad, sí, va a incrementar la pérdida de potencia, los cables se van a tender a calentar, van a disminuir el tiempo de vida de esos cables. O sea, hay todo un mundo que nosotros generalmente podemos ver un problema que dice, no, ese problema es pequeño, no, el factor de potencia no me afecta tanto, pero a la larga va a terminar de afectar en diferentes tipos de zonas en tu empresa o en tu industria. Ok, después, lo que podríamos pasar a hablar sería sobre un plan de ahorro energético. Esto lo comentaban en la primera presentación, que no es solamente, bueno, sí, este mes te bajo un 2% de energía y quedó así. Y el mes que viene, bueno, no sabemos, puede ser un 1, un 2, no. Lo ideal es generar un plan en base a las demandas que se tenga en el día. En el interior también pasa que, dependiendo del tipo de hora, te aumentan, digamos, lo que es la tarifa del consumo. Entonces, en este caso, al tener un mayor control de este tipo de incidencias, lo que vas a lograr es
permanecer primero dentro de la categoría, ¿sí?, que te asignó el distribuidor eléctrico. Después, lo que vamos a lograr es disminuir los costos de la energía. Y por último, que es lo que siempre se quiere, evitar posibles multas. ¿Bien? En muchos casos, si el distribuidor eléctrico se da cuenta que tu factor de potencia es muy bajo, alguna vez se te tira un memorando y te dice, bueno, si no lo corriges en 2 semanas, te podemos cortar la luz, así que fíjate. Entonces, es un poco intentar evitar de llegar a esos extremos y poder hacer un plan eficiente para que tu industria pueda trabajar de forma óptima. ¿Bien? Entonces, bueno, a través del software también podemos hacer este tipo de diagnóstico de fallas y la corrección, debido a que el software también presenta lo que son los eventos que te van a indicar si alguna variable está por encima o por debajo de un valor que nosotros definamos. Si me permiten, ya se me secó la garganta. Bueno, después me gustaría hablarles sobre el análisis de rendimiento histórico. Acá, sí, netamente estamos centrados a lo que sería el seguimiento de cada una de las variables. O sea, a ver qué es lo que pasa. Si instalo el compresor en mi empresa, quiero ver cómo pasar eso en números, algo físico, para poder hacer un registro de lo que en realidad está pasando en ese momento en mi industria. ¿Bien? Entonces, para eso, obviamente, tengo que llevar un seguimiento de la potencia que está teniendo ese compresor. Con lo cual, si yo prolongo, o sea, el tiempo de ese análisis a 6, 1 año o 2 años, la eficiencia de ese consumo va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque yo sé el día de mañana que si ese compresor está trabajando fuera de los rangos normales o correctos, bueno, entonces yo voy a comunicarme con la empresa en este caso, que es que me lo vendió, a ver si puedo hacer algún tipo de mantenimiento sobre el compresor, ¿no? Entonces, bueno, acá la importancia de tener un análisis o un histórico es de gran relevancia debido a que, bueno, obviamente, si no tenemos lo que pasó ayer, no podemos prospectar tampoco lo que va a pasar mañana y no nos ayuda a tener un seguimiento estricto de qué es lo que está pasando dentro de nuestra instalación. Así como ese ejemplo, hay un montón de ejemplos más que pueden ser aplicados y pueden ser también manejados a través del software. Ok, otro punto fuerte o importante que nosotros intentamos darle a la hora de hacer la creación del software, cuando lo pensamos, es qué pasa cuando nosotros nos encontramos, no sé, a muchos kilómetros de la empresa que nosotros estamos analizando. ¿Bien? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo yo puedo acceder a esos datos? Pues bien, este software, al permitirte conectarte a través de Internet, lo que va a facilitar es que en cualquier parte donde tú te encuentres, al conectarte ya sea a la red 3G o conectarte a Wi-Fi o a Internet, ¿bien? Lo que vas a poder hacer es ingresar con tu usuario y clave y vas a poder ver las variables prácticamente en tiempo real, ¿sí? Por lo tanto, si eres el técnico que estás atendiendo lo que serían las necesidades o los problemas de la industria, simplemente con un llamado ya vas a poder, así sea a las 3 de la mañana y estás en casa, ya vas a poder tener una idea de qué es lo que está pasando. Si subió mucho el consumo en una de las líneas, si pusimos el seguimiento para uno de los motores y la corriente se excedió, por ejemplo. Entonces ahí sabemos que tenemos un problema importante. Vamos a poder hacer un diagnóstico de forma rápida, que es lo que queremos. ¿Bien? La persona no tiene, por lo menos, que viajar 20 kilómetros hacia la empresa, poder ver, abrir el tablero y ver qué pasa, sino que inmediatamente ya no será necesario tener un operador al frente del comando, ¿sí? O de la línea de control para saber qué es lo que está pasando dentro de esa industria, en lo que es la parte eléctrica. Otro de los problemas que se pueden presentar en este tipo de empresas generalmente va enfocado a lo que pasó cuando no había nadie en esta empresa. Entonces, bueno,
a través de las variables que ya nosotros registramos, vamos a poder hacer un diagnóstico de falla y, por ejemplo, si estamos un fin de semana largo o un feriado, justamente en la empresa estaba un operador, pero se fue, no estuvo al tanto de qué pasó en ese momento, en la empresa, bueno, por el histórico, lo que vamos a poder saber es qué fue lo que pasó, por qué falló, por qué se quemó este motor, por qué, o sea, porque el propio histórico te va a dar en el gráfico información importante y clave para no estar adivinando. Vamos a suponer que si, un ejemplo, ¿no? Si tenemos 3 turnos, entonces, bueno, el problema se presentó en el turno 1 y en el turno 2 la persona que está ingresando no sabe del problema, entonces, bueno, tiene que llamar al del turno 1 para saber qué fue lo que pasó. Y bueno, esto es un tema muy común y ha pasado en muchas industrias, ¿bien? El tema de que, bueno, cuando es el cambio de turno, muchas veces ni el que está viniendo ni se entera, la falla sigue. Entonces, bueno, esto es como un tipo de forma para hacer seguimiento al problema sin necesidad de estar adivinando o estar haciendo 20 llamadas para saber qué fue lo que pasó en la red. Ok, aquí me gustaría mostrarles un poco sobre lo que sería la interfaz como tal, para que vean que es muy sencilla. Como les digo, dependiendo del plan, únicamente si quieren visualizar, visualizan. Después tenemos otro plan donde ya agregamos lo que serían los eventos y ahí visualizarías y tendrías el agregado de los eventos, donde ya podemos tener el seguimiento preciso de cada una de las variables. Dependiendo de cada uno de los modelos, va a variar, ya sea las variables leídas, puede ser 160, o sea, 90, va a depender directamente del analizador que estemos instalando en la red. Después vamos a tener un tercer plan, que es para las personas que ya tienen conocimiento en este tipo de variables o datos, o quiere personalizar y quiere agregar una variable extra que no se encuentra o no está suministrando el equipo, lo va a poder hacer sin ningún tipo de problema. Así que bueno, vamos a pasar a ver un poco sobre lo que sería la interfaz, ¿no? Nosotros acá lo que intentamos fue dividir de forma muy sencilla cada uno de los tableros, ¿sí? Mostrando gráficos, mostrando lo que sería cada una de las variables de forma muy intuitiva, para que lo pueda entender, ya sea una persona que no esté tan metida en el rubro, ¿verdad? Como alguien de la parte gerencial. Aquí, viendo estos gráficos, ya no necesitas conocer la parte técnica a profundidad. Únicamente, al leer esta información, nosotros podemos también descargar los datos y, bueno, presentar la posible falla y, obviamente, su solución, ¿no? Que es lo que se quiere. Obviamente, el software, en este caso, va a estar limitado a la capacidad que tiene la persona que está administrando el mismo de poder dar solución. Porque el software puede decirte, mira, está pasando este problema, este y este. Pero si la persona que está atendiendo esto no está capacitada para poder detectar los problemas, es como que está ciego. Entonces, eso también es importante. Nosotros ofrecemos desde la parte de nuestra empresa capacitación en el caso de que la persona quiera agregar nuevas variables, tenga algunos problemas de hacer la lectura de los datos, no sepa cómo manejar, digamos, la interfaz muy bien, aunque le digo que es muy intuitiva, como pueden ver acá. Nosotros vamos a darle asistencia y lo ideal es que para nosotros que ustedes tengan una solución. ¿Bien? Una solución a todos los posibles problemas que se pueden presentar en cada una de las empresas. Como les mencionaba, si yo tengo la herramienta y se me presentó esto, bueno, uso esta herramienta y la resuelvo. Bueno, si tengo esta, bueno, uso esta y la resuelvo. Entonces, bueno, un poco la idea de eso sería la presentación de hoy, ¿no? Acá, en este último video, bueno, podemos ver cómo ya ahí puedo agregar las variables. Ven que es muy, muy intuitivo y muy sencillo de utilizar. Así que, bueno, con esto me parece que podríamos concluir lo que sería la presentación de hoy. Quisiera mencionarles que si hoy se quedaron con dudas o algo que no hayamos podido responder, también pueden ingresar a lo que sería nuestra página web, www.gralf.com.ar. Ahí van a tener diferentes tipos de material, contenido. Pueden escribirnos también por mail. Nosotros tenemos también de este software,
tenemos 2 modelos de prueba, nos pueden pedir los usuarios y las contraseñas, nosotros se los podemos proporcionar y ustedes ven allí prácticamente todo lo que está midiendo ese analizador. O sea, no le estamos trayendo una solución o vendérselo por venderlo, sino que de verdad queremos con ustedes intentar hacer, digamos, intentar solucionar las posibles cosas que se puedan presentar en la instalación como problemas, ¿no? Gracias, Richard. Ahí mientras van pensando alguna pregunta, y en todo caso los invito a levantar la mano para hacerla directamente para cualquiera de los 3 expositores. Veo que la propuesta, la solución que estás contando, sirve por un lado para analizar la calidad de la energía que nos llega a la empresa, para predecir, por supuesto, fallas en los equipos o detectar, a veces, qué sé yo, hay alguna máquina que en determinado momento del día produce algún tipo de efecto no deseado y uno lo puede ver reflejado a través del consumo. Así que es más que interesante. Se me ocurre también un uso importante para aquellos lugares donde la energía es clave para la calidad de lo que están, del producto que se tiene, ¿no? Por ejemplo, lo que lleva frío o aquello que necesita un proceso térmico, donde a lo mejor una variación en la temperatura hace que uno tenga que desperdiciar un montón de material o reprocesarlo. Digo, se me ocurre que es más que importante para eso. Perfecto. Y un gran complemento entre las 3 soluciones, veo, ¿no? Una para auditar y hacer una propuesta previa, si se quiere, de mejora, y después para, como decíamos antes, para mejorar una de las condiciones clave en las industrias, que es el tema del aire, de los compresores, y después, por supuesto, para tener este monitoreo continuo y esta línea de base para ir haciendo mejoras, ¿no? Por eso veía la presentación de Eduardo y ya me iba imaginando, acá podemos aplicarlo así, podemos llevar el consumo, ¿no? Está buenísimo. Porque no solamente, como mencioné, o sea, la eficiencia no es aplicar una sola cosa, es intentar poder conjugar diferentes tipos de soluciones para llegar a ese fin. Así que bueno. Perfecto. Bueno, retomo entonces, mientras tanto, las preguntas que le había hecho Oscar primero, como disparadores. Oscar, te recuerdo las 2 preguntas disparadoras eran: uno, la posibilidad de contar con esta línea de base, que me parece que la herramienta que acaban de contar es interesante para eso, para complementar. Y el otro también es el asesoramiento respecto de la forma de acercarse al marco, como un marco de trabajo a la norma de gestión de la energía, ¿no? Dale, gracias, Gustavo. Bueno, Carlos, ¿estás ahí? Sí, Carlos. Sí, estoy acá. Bueno, pero no te veía, ahora te veo. Para dar un poco más de amplitud a la asociación, así que, Carlos, ¿querés meterte? Sí, ahí incluso quisiera hacer una pregunta respecto al software, que me parece muy interesante porque justamente va asociada a la pregunta que vos decías recién, Gustavo, de hacer la línea de base. La pregunta es, ¿cuántos sensores? Porque eso es evidentemente que vos lo tenés conectado al software, o sea, el analizador a sensores individuales. ¿Cuántos sensores admite el analizador? Y que supongo que me parece que hablaste algo de 90 o 100, ¿puede ser? ¿O? No, el tema es así. Actualmente nosotros estamos planeando hacer diferentes tipos de etapas con el software, ¿bien? En la primera etapa nosotros únicamente podemos conectar lo que son los analizadores de red que comenté, pero estamos pensando en abrir el lenguaje para que se puedan conectar sensores. Hasta ahora lo podemos hacer, entonces sería un tema de poder ver qué sensores tienes, con cuáles cuentas, y ahí poder conectarlos al software. La cantidad de sensores que puedes conectar es N, ¿está bien? N, por los momentos. Después, cuando vaya pasando el tiempo, bueno, vamos a ver si la cantidad de sensores que están subiéndose a la nube nos es un problema, entonces, bueno, bajaríamos, intentaríamos darle otro tipo de alternativa o solución, pero sí, podríamos hablarlo para poder hacer la implementación. Ahora, respecto del analizador, porque acá lo que estoy planteando es un poco, yo necesito tomar los datos. Para necesitar tomar los datos necesito tener sensores, o necesito tener, de alguna forma, colectarlos. Y esa colección la hace el analizador.
Correcto. Entonces, un poco el cuello de botella, al cual estoy yo tratando de descubrir cuál es el ancho del cuello de botella, es cuántos sensores simultáneos le puedo conectar al analizador. Entiendo que de parte de software es mucho más fácil resolverlo porque la manipulación de datos es más fácil, pero no tanto por ahí la conexión de sensores simultáneos a un equipo de hardware. Entonces, a eso me refería con respecto a la cantidad de mediciones simultáneas que puedo hacer por medio del hardware del analizador, antes que llegue al software. Claro, no, desde el analizador no puedes conectar ningún otro sensor. Es uno a la vez. En realidad, el analizador te permite un montón de variables que es la que te muestra en el software. ¿Está bien? Ahora, si tú quieres conectar un sensor aparte, lo podríamos conectar a través de lo que sería el RS485 y mandarlo al software tranquilamente. O sea, tú vas a poder entonces tener el analizador que te va a medir la potencia aparente, activa, reactiva, el voltaje, o sea, todas las variables eléctricas. Pero ahora, si tú necesitas medir temperatura, por ejemplo, o necesitas medir, no sé, otro tipo de variable de humedad, eso como no te lo da el analizador, nosotros te lo podríamos ofrecer desde otra alternativa, pero también podemos implementarlo dentro de lo que sería el software como tal. Perfecto. Entonces, yo necesito un analizador para cada, digamos, área a analizar. Digamos, o sea, que no es que puedo conectar a un mismo analizador varios sensores, sino que el analizador me toca un sector específico de la empresa. Si yo tengo que tomar 2 sectores, tengo que poner 2 analizadores, 3, 4, 5, según la cantidad de sectores o áreas de la planta que yo quiero controlar. Y después sí, por el software, yo manejo toda esa información, digamos, muy eficientemente, por lo que veo que es fundamental. Porque como decía Gustavo, lo que no se mide no se puede saber. Y es más, cuando hablaba de factor de potencia, es importante que no siempre el factor de potencia es constante. O sea, hay momentos en los que por ahí a las 3 de la mañana se dispara el factor de potencia y eso no lo sabes si no tenés una persona ahí perfectamente. Por eso el analizador me parece excelente. Y ahí es donde tendría que entrar digamos, el banco de capacitores, hacer la corrección, pero ¿cómo podemos llegar a saber si eso, a qué hora entra o a qué no? O sea, tenemos que tener una medición de saber, bueno, esta es la hora de mayor pico de consumo, aquí es donde generalmente me está ocurriendo ese problema, ahí es donde tiene que entrar y lo ejecuto y lo llevo en control, eso, que es lo importante. Pero sí, el analizador hoy en día lo que mide son todas variables eléctricas, ¿bien? Como te dije, factor de potencia, lo que sería los armónicos, dependiendo, todo lo que son variables eléctricas. Ahora, si tú me dices, no, nosotros necesitamos medir la temperatura, lo podríamos hacer, pero eso implica un desarrollo más, pero lo podemos hacer hoy en día, ¿bien? Perfecto. Entonces, acá lo que yo destaco es que es muy importante la participación, digamos, el involucramiento, como hablaba Oscar en la presentación del sistema de gestión, que el involucramiento, porque como es un concepto, el sistema de gestión de energía, ese concepto es como decir, bueno, yo no puedo comprar calidad, la calidad se va generando día a día, entonces la participación de las áreas de la PYME es fundamental, porque primero es el que conoce bien la operatoria, es el que más experiencia tiene en la operatoria propia, entonces es ahí donde uno le puede ir haciendo preguntas, en el caso nuestro, por ejemplo, es hacer el relevamiento, haciendo las preguntas, consultando y en función de eso juntos sacar cuáles son los puntos de controles, el diagrama ABC que contaba Oscar, es decir, dónde vamos a poner el dinero para que sea eficiente, porque tampoco es cuestión de comprar cualquier cosa. Tenemos que saber qué es lo que comprar y qué resultados vamos a tener para tener una decisión de si vamos a invertir o no en eso y qué beneficio vamos a tener. Entonces, en este caso de Eduardo, lo mismo, con el tema de los compresores, es fundamental saber todo esto que te estaba explicando. Porque a veces se cree que un compresor si hace no pasa nada. Y no, estamos perdiendo un montón de plata y a lo mejor no se estamos dando cuenta porque por ahí le echamos, está todo mezclado, al estar todo mezclado no podemos separar la paja del trigo. Y me parece muy importante. De hecho, nosotros hemos incorporado en los compresores, en lo de potencia variable, que es el tope de gama, un medidor de caudal. ¿Para qué? Para poder saber cuánto se desperdicia. Es importante saberlo eso. Generalmente la industria no sabe, pero más del 30% son pérdida de energía. Son pérdidas que tienen en todas las empresas. Y eso es energía, es potencia, es consumo, ¿sí? Está afectado directamente a los costos de fabricación.
Bueno, por eso nosotros destacamos de nuestro punto de vista que la primera parte es sentarse con la empresa, con la pyme, hacer un diagnóstico inicial y de ver dónde estamos parados, qué alternativas tenemos, y después de esas alternativas, ver, de acuerdo al diagrama ABC, hacia dónde se direcciona. Por ejemplo, ¿podemos tener problemas de compresores? Bueno, vamos a hacer una auditoría de los compresores. Vamos a hacer, no sé, un control de lo que es las mediciones de lo que son los consumos. Vemos las facturas, vemos la iluminación, vemos las pérdidas térmicas. Todo eso es prioritario verlo en cada pyme, porque no es generalizado ni tampoco es un concepto que se compra, se pone y ya está. Es un proceso que se tiene que ir trabajando, al igual que se trabaja higiene y seguridad, al igual que se trabaja calidad, y al igual que se trabaja lo que es productividad. Entonces, eso es una tarea, digamos, por lo menos desde el punto de vista nuestro, lo que destacamos el primer punto de disparo para poder después saber a dónde es que hay que especializarse en cada caso. Buenísimo, gracias, Carlos. Y Eduardo, ¿yo me equivoco o alguno de los equipos tuyos me acuerdo haber visto que tenía también un analizador de la... Sí, los equipos nuestros tienen analizadores de red, tienen incorporado un sistema integral para poder calcular verdaderamente cuál es el consumo. Lo que se hace, inclusive, con ese analizador es poder analizar los consumos propios de cada una de las máquinas que está instalada. Se van poniendo en marcha de a una, van los consumos, después se apaga todo y se sabe cuántos son las pérdidas. Eso se puede sacar, se puede imprimir, se puede exportar, tiene comunicación USB, tiene sistema de comunicación satelital y hasta se le puede poner un chip que te manda 5 mensajes de texto en caso de falla, de alarma. Tiene factor de servicio 1.1, tiene corrección de armónica, filtro de RFI. Tratamos de atacar todos los puntos de ahorro de energía. Es el sistema más completo e integral para el aire comprimido hoy, ¿no? Claro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, me parece ahí que queda también como tarea por ahí Richard y Eduardo que charlen a ver si hay forma de integrar al monitoreo del software lo que vos estás generando como información a partir también del compresor, ¿no? Digo, para que sean compatibles en todo caso. Bueno, y finalmente me gustaría contarles, sobre todo a aquellas empresas de 3 de febrero, que tenemos una herramienta para acompañarlos en la incorporación de estas tecnologías que los van a ayudar a mejorar la competitividad, en definitiva, a reducir costos, a mejorar el impacto sobre el medio ambiente, por supuesto, a predecir fallas y todo esto que venimos escuchando y que me parece que, en definitiva, todo redunda en un mejor funcionamiento de la empresa, ¿no? Y la herramienta es la Ordenanza de Promoción del Trabajo y la Producción, que es una herramienta que les permite realizar mejoras competitivas que tienen que ver con la incorporación de diseño, con la incorporación de innovación, transformación digital, calidad, mejoras en la gestión, capacitación. Y en el caso de medio ambiente es bastante amplio. Tiene que ver, por supuesto, con el uso eficiente de la energía, con la generación de energía a partir de fuentes alternativas, con el tratamiento de efluentes. Digo, es bastante amplio. Así que ahí quedamos desde el equipo a disposición para todas las consultas que tengan y para acompañarlos en el armado de los proyectos. Así que queda hecha la invitación. Por supuesto, ahora finalizado el encuentro, ya mañana Rubén Berdonati les estará pasando las presentaciones que vayan a compartir, los datos de contacto, para que puedan canalizar las dudas que surjan de acá en adelante. Así que por nuestra parte, muchísimas gracias a todos por participar. Esperamos seguro en una próxima instancia contando los casos de éxito a partir de las distintas implementaciones. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias.